Muy buenas tardes a todos. En este espacio les voy a hablar sobre el conocimiento científico, la naturaleza, el consenso y disenso dentro de las bases epistemológicas en educación. En primer lugar, tenemos que el autor sostiene que el método científico entendido como un procedimiento único y estandarizado no existe como tal, sino que cambian según las disciplinas y las épocas. De esta manera, en este trabajo se aborda esa tesis y se examina qué es entonces el conocimiento, cuál es el papel de las políticas, del consenso y del disenso, y separa la ciencia de la pseudociencia. Además, se habla del método único, que es una reconstrucción filosófica idealizada y no una descripción de la práctica real. Dentro de mi práctica docente, la reflexión se sitúa en que en las ciencias sociales los estudiantes suelen atribuir a la ciencia una certeza que ni siquiera ella misma reclama. Ahora bien, ¿qué es el conocimiento científico? Según el autor, es un conocimiento estructurado sistemáticamente que busca la explicación, la predicción y la comprensión de los fenómenos, obtenido mediante un método crítico basado en la contrastación empírica de la hipótesis. Pero este concepto se nos queda corto por cuatro aspectos. Primero, las leyes universales solo se aplican en física y en química. La biología y la economía son ciencias basadas en modelos y no en leyes. El acuerdo no es una norma de áreas punteras, sino que allí predomina el diseño y la definición describe la ciencia como el cuerpo del conocimiento, no como la actividad ni como la institución como tal. En mi área de ciencias sociales, que es el área donde yo practico, la historia y la economía trabajan interpretaciones sostenidas a discusión y no como leyes universales. También debemos analizar cuál es el papel del conocimiento científico en la generación de políticas. Es importante aclarar que el discurso científico no es prescriptivo y no dicta normas absolutas ni mandatos categóricos. Por eso, la ciencia sí aporta normas hipotéticas, pero no hace o no dice qué fines conseguir ni cuál deben ser las prioridades. Entonces, ¿quién decide? En las sociedades democráticas, quien decide son los legisladores y gobernadores legítimamente elegidos. En el aula, los estudiantes pueden analizar un debate político y real, separando los dos planos y tomando puntos de vista en ellos, y corresponde decidir a quienes fueron elegidos en ese entonces. Ahora hablemos del consenso. Es el acuerdo, son acuerdos que se tienen entre las partes. El consenso puede ser construido, es revisable y es competitivo en su origen. En el área de ciencias sociales, que es donde yo tengo la práctica docente, en la clase de historia, un manual o documento presenta versiones de la comunidad acatando las hipótesis de ellos. Esa aceptación tiene fecha y puede cambiar con una nueva evidencia o con unos nuevos trabajos. El disenso es el desacuerdo científico sobre hipótesis rivales. Entonces ese disenso funciona en la práctica científica, depura, se concentra en las zonas de vanguardia, incluso el disenso equivocado también motiva como a la investigación. En la historia también hay algunos disensos que hicieron avanzar la ciencia y el límite del disenso normativamente inapropiado señala que es un disenso problemático como tal. En el aula ese disenso se puede practicar, como lo decía anteriormente, en los debates y en las interpretaciones de los estudiantes sobre temas específicos o mostrando el deseo de unos con otros. Y eso puede desarrollar habilidades críticas en los estudiantes. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y pseudociencia? Acá tenemos cuatro elementos esenciales. Primero es la estructura. La ciencia tiene congresos, revistas con evaluaciones y pares, comités universales y centros de investigación. Y la pseudociencia no, solo tiene la autocorrección y seguidores que en ocasiones ni la aceptan. El trato a la crítica. La ciencia se llena o se tiene el prestigio criticando y se pierde al no aceptar las críticas recibidas. En cambio, la pseudociencia las elude o se descalifica de ellas. El naturalismo metodológico procede como si solo hubiera entidades y causas naturales en la ciencia, pero en la pseudociencia apela a poderes cuya existencia nunca se han establecido mediante controles experimentados. Y por último, la revisión de las teorías. Todas las propuestas teóricas se someten a revisión constante en la ciencia, pero no en la pseudociencia.
Por último, tenemos que el método científico entendido como procedimiento estandarizado usado por igual en todas las ciencias no existe. Es un conocimiento prescriptivo y aporta normas hipotéticas sobre los medios más eficaces para alcanzar un fin. En el área de ciencias sociales, el conocimiento científico permite describir, explicar, interpretar los fenómenos sociales mediante métodos sistemáticos y es de gran aplicabilidad en la actualidad, pues es un recurso inminente para que los estudiantes desarrollen las habilidades comunicativas. Y también les dejo la referencia bibliográfica del presente trabajo. Muchas gracias.